No estudié para PSU. Para los que no saben, la PSU, PDT, prueba de transición, son 4 pruebas que tienes que dar, cada una enfocada en cierta materia: lenguaje, matemáticas, ciencias e historia, que resumen todo lo que tú aprendiste o se supone que tuviste que aprender en tus años de escuela. Pero este año, el año pasado, hubo un cambio en la PSU. Pero justo para mi año, lenguaje pasó a ser competencia lectora. Lenguaje constaba de 80 preguntas con 4 ítems. ¿4? ¿3 ítems? Pero después pasó a ser competencia lectora, que era de 65 preguntas. La prueba está enfocada en que tú puedas leer un texto, lo entiendas y respondas preguntas respecto a eso. La prueba de matemáticas, de 80 preguntas a 65, porque la materia que entraba era menos. O sea, de todas las pruebas sacaron materia. Se supone que iba a ser más fácil, no era más fácil. Yo este año no me preparé para la PSU. Desde el primer momento dije, no me voy a preparar, no la voy a hacer. Siempre tuve en mente tomarme un año sabático. Probablemente ir a dar la prueba para entender cómo era y después darla de nuevo y prepararme bien en un año normal y no en un año pandémico. Por eso mismo es que no me puse esa presión de estudiar y que me vaya bien. Llegó el día que yo tenía que ir a dar la prueba. Se daba a las 10 o empezaba como a correr el tiempo a las 10 y había una fila enorme. La primera prueba que me tocó dar fue lenguaje. La prueba de comprensión lectora. Para mí, como que, para alguien que no había estudiado la pude dar entera. Porque es más comprensión de texto, no es como que no tenéis que estudiar, no tenéis que aprenderte las cosas textualmente, sino que tenéis que leer bien y responder las preguntas. Y nada, o sea, leí los textos con tranquilidad, llevé un chocolatito para poder despertarme en mitad de la prueba, porque igual estar leyendo textos enormes te podéis como aburrir. Iba bien, iba con mi destacador, iba destacando todo, iba respondiendo, terminé la prueba y me fui. Un consejo que le daría a alguien que vaya a dar la prueba de lenguaje: aprendas a reconocer las palabras clave. No destaques toda la weá, destaques cosas importantes. Con el tiempo agarré una técnica: leer las preguntas primero y después leer el texto. Porque cuando lees las preguntas generalmente dicen en el párrafo 1 de acuerdo a no sé qué cosa, o en el párrafo 3 o en el párrafo 4, y ahí siempre estás como condicionado a ir volviendo, ¿cachai? No sé si sea correcto, pero a mí me funcionó y me funcionó bien. Los examinadores, los profes que te toman la prueba, eran súper amables, eran súper entretenidos. Como que siempre estuvieron tratando de calmarnos a todos nosotros y mantener un ambiente sano. Ese mismo día se daba la prueba de ciencias. Yo no la di porque son electivas. Podéis dar historia o ciencia o podéis dar las dos. Yo di historia, entonces no di ciencias porque no quería darla. Ya me fui a mi casa, estuve tranquilo, tuve un día normal, seguí con mi día y al día siguiente matemáticas. Para matemáticas no había estudiado nada. Yo soy pésimo, pero es que pésimo para matemáticas. No sé hacer una suma, no sé multiplicar, no sé dividir, no sé nada. Entonces, cuando abrí la hoja de la prueba y vi la primera pregunta, que era como una suma de fracciones, quedé así, en blanco. Empecé como a hojear la prueba, a marcar las que sí sabía. Fueron como 16, 14, 16 preguntas. Y las otras las marqué todas A, así, una corrida de A's. Me paré y me fui a la hora. La prueba dura 2 horas y media, pero cuando pasa una hora estamos libres para irnos. Después pasé a comer algo, me junté con una amiga, la Cata y el Renato. Estuvimos en el centro porque no alcanzaba en el tiempo entre pruebas a ir a mi casa a comer y después volver. Porque en la tarde tenía que dar la historia. Entonces para mí la mejor opción era quedarme en el centro, comer algo ahí y después volver a dar la prueba. Igual, cuando uno come, ¿cierto que le da sueño? A mí me dio mucho sueño. Y la prueba de historia no fue nada para lo que esperaba. Porque para la prueba de historia dan un temario como de las weas que te tenéis que aprender. Y cuando abrí la prueba de historia, era puro texto. Era como la prueba de lenguaje parte 2. Textos así de largos para responder una pregunta. De repente, como en la pregunta 15, me llega como un golpe de sueño. Así como que no estaba leyendo y no leía. Como que leía una vez, quedé pegado. Nada, no entendía lo que estaba leyendo. Estaba como leyendo, pero no estaba leyendo. Le dije a mi examinadora si podía levantar a tomarme agua. Tomé un poquito de agua y eso me refrescó un poco. La pregunta de historia tiene 3 secciones: formación ciudadana, historia en perspectiva, después economía. Y en esta prueba, la sección más larga era historia en perspectiva. Eran más difíciles, porque eran textos más largos y tenías que agregarle contexto. O sea, tenías que mezclar lo que leías con lo que sabías para poder responder la pregunta. Iba como en la 40, que ni siquiera era la mitad del ítem. Y dije no, me voy a quedar dormido, pero para no quedarme reposando así en nada, voy a ir a economía, que eran las 10 preguntas que estaban al final. Y después volví a las
20 preguntas que me quedaban de historia en perspectiva. Eran 20 preguntas con textos enormes y era muy latero. Y algo que me causó curiosidad es que generalmente los preuniversitarios y como el mundo, las pruebas, como los profes te preparan para aprenderte cosas de historia, fechas, personajes, eventos. Y para responder esta prueba no necesité nada de eso, porque todo estaba textual en los textos que te daban. Tenías que tener una mínima idea de historia para poder responder esa prueba. No voy a decir que no sabía nada de historia porque sí, y en el colegio también siempre me fue bien en historia. Entonces siempre tuve como, o sea, tuve un poco del conocimiento básico para responder a esta prueba. Y aún así con el conocimiento básico y de no haberme preparado para esta prueba, la pude responder entera. O sea, no entera, me faltaron 10 preguntas que te pedían como conocimiento. Era, ¿te las sabías o no te las sabías? Ya cuando me faltaban como 5, 6 preguntas para terminar la prueba, me empezó a llegar el sol de la ventana porque yo estaba sentado así como al lado de una ventana y me empezó a llegar el sol, pedí cerrar la cortina y aún así me empezó a dar calor, me empecé a sofocar, ya estaba chato, había estado todo el día en el centro, tenía la mascarilla marcada porque obviamente tenemos que estar todo el momento con mascarilla. Después de haber estado como 7 horas con mascarilla, haber estado toda la mañana y después la mitad de la tarde con mascarilla, ya tenía la cara como adolorida y no quería más. Entonces respondí de nuevo, todas A, listo, para mi casa, me voy. Hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando un video. ¿Y yo voy a aparecer ahora? Sí, ¿Pero va a editarlo? sí. ¿Y yo no voy a aparecer? Si no quieres aparecer, puedo dejarlo. ¿Y si quiero aparecer? ¿Quieres aparecer? Bailando. Yo dije aparecer. Ahora voy a responder preguntas que ustedes me mandaron a mi Insta. ¿Qué opinas del texto letras y números? Y para mí ese fue el primer texto que me apareció. Y de verdad, les juro que cuando lo leí la primera vez no entendí nada. Entonces seguí con los otros textos. Cuando volví a ese, lo entendí un poquito más. ¿Cuál prueba encontraste más difícil? La prueba de matemáticas. Porque no sabía nada. Ir a dar una prueba de 65 preguntas de solo matemática y de cosas que no sabía. Fue como... No puedo. Con esto al fin de este video. Espero que les haya gustado. Si quieren ver mis resultados en la prueba, yo aún no estoy en conocimiento de mis resultados. Les invito a que vayan a mi Instagram a ver cómo me fue. Probablemente ahí lo suba. Y eso. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Ay. Adiós.